Pues yo tengo el orden en mi mente igual, pero me gustaría eso. Entonces, estamos hablando del Anthropos Gaia, el cuidado de la vida. Está propuesta la presentación en una fotografía tomada en Necoclí, Urabá antioqueño, y las formas de la presentación son circulares porque una de las propuestas en este cuidado de la vida, esa no es la, esa es la segunda, doctor. Bueno, Sí. la propuesta es que las formas circulares imitan la naturaleza con la propuesta de que todo vuelve a la naturaleza, todo tiene un movimiento circular. Hoy, por ejemplo, se habla tanto de economía circular y de pensamientos sistémicos y de un montón de asuntos, porque la naturaleza nos muestra una propuesta y es que todo está relacionado con todo. Pero en estas dos concepciones se divide el pensamiento. Entonces, Anthropos es la propuesta donde la naturaleza es algo ajeno al ser humano. El ser humano piensa que está por encima de ella, que no pertenece a la tierra, que no tiene nada que ver con ella, y entonces eso implica unos valores donde el ser humano la conquista, la domina, la mide, la verifica, y la naturaleza se vuelve un objeto, y en ese sentido es una despensa llena de productos naturales que le van a permitir al ser humano su bienestar. Bueno, en el otro lado se nos fue la presentación, pero en el otro lado estaba la concepción Gaia, donde la naturaleza y el hombre están estrechamente unidos, ligados. El ser humano se considera que hace parte de la tierra, que tiene un vínculo con ella, la considera la madre tierra, y como madre entonces la cuida, se asombra frente a ella, la reverencia, y como algunas comunidades en la Sierra Nevada no se ponen zapatos porque uno no puede pisar a la mamá. Es una concepción que han tenido las comunidades indígenas especialmente, también nuestros campesinos, pues algunos porque hay procesos de deculturación y aculturación constantes, pero hemos visto también en los pueblos aborígenes esa concepción. Entonces, como la madre da el alimento, da la vida, da todo, uno de los valores es la gratuidad hacia este planeta que nos permite todo lo que requerimos. Devolvámonos un momentico, doctor, por favor. Estábamos en Anthropos y Gaia, entonces hay una gran distancia entre estas dos mentalidades. Esas mentalidades tienen valores. En el uno, en el de Anthropos, la mentalidad y el valor es ganancia, rentabilidad, porque yo penetro la tierra con los instrumentos que la ciencia me permite y busco petróleo, y busco diamantes, y busco esmeraldas, y lo hago de cualquier manera, y cuando lo hago de cualquier manera, pues destruyo los ecosistemas. También saco el oro, igualmente destruyo los ecosistemas, dejo socavones, y se derrumban las poblaciones como Marmato Caldas. En la concepción de Gaia se hace un uso de la tierra, de los recursos naturales, de los alimentos, pero ese uso es un uso en armonía con la naturaleza. Entonces, cada mentalidad tiene una visión frente a la naturaleza, una forma de obrar distinta y unos valores distintos, y eso conlleva unas consecuencias diferentes. La siguiente, por favor. Cuando nosotros, y el doctor Garcés conoce mucho eso porque ha sido mi director de tesis en todo, cuando nosotros, dice Michel Serres, justaponemos esas dos concepciones, que además tienen una concepción del tiempo diferente. En la concepción Gaia el tiempo es lento, el tiempo fluye. Hay que conocer los ritmos de la naturaleza, cuándo se siembra, cuándo se cosecha. En la mentalidad del Anthropos, en cualquier momento se siembra, en cualquier momento se cosecha, hay que acelerar que la vaca de leche, hay que acelerar que el maíz del fruto, hay que vender, hay que tener más producción. Entonces,
esa concepción del tiempo lento de la naturaleza con el tiempo lento con el tiempo veloz del hombre, el hombre pone su tiempo veloz en la naturaleza, encima o dentro de ella, de cualquier manera, y cuando instaura ese pensamiento del tiempo, al justaponerlo, genera unos deterioros y unos conflictos o unas dificultades en la naturaleza, porque desconoce sus ritmos. Entonces, yo voy a hacer una carretera, pero la voy a hacer por la mitad de la montaña. Yo voy a hacer una carretera, pero por la mitad del humedal La Conejera en Bogotá. Cuando los humedales son ecosistemas privilegiados en el planeta por la Convención de Ramsar de 1971, y Colombia es uno de los pocos países en el planeta que tiene esos ecosistemas. Entonces, la idea no es no tocar la naturaleza, no intervenirla, sino pensar, planear, diseñar de qué manera se hacen los megaproyectos, las obras, las propuestas de un modelo de desarrollo basado en crecimiento económico. Entonces, se atravesó el diseño y la propuesta de una calle, de una vía que descongestionara el tráfico vehicular de Bogotá, pero por todo la mitad del humedal, La Conejera, para que se interrumpiera la caída de agua al río Bogotá, que estaba putrefacto y maloliente, y ese ecosistema entonces se deteriorara mucho más. Entonces ya no era un ecosistema enfermo como el río, sino un ecosistema además dañado como el humedal. Por eso están los dos círculos así. Antropos pareciera que absorbe a Gaia, y cuando absorbe a Gaia, no, ese concepto de calidad de vida que se ha planteado desde los 70 tampoco se vive, porque lo vemos en Medellín, 10 estaciones en rojo en el aire, unas medidas que son un paliativo para disminuir esa contaminación, porque no hay de fondo una integración entre las soluciones y nos enfermamos. Tenemos que acondicionar nuestra vida, nuestros horarios y nuestros asuntos al estado del aire, como ha pasado en muchas partes del mundo. Los niños no pueden aguantar sol antes de los 6 años, todo es bajo techo, y hay un montón de dificultades en torno a eso. Y cada vez hay más informes de que en Medellín mueren personas. Cada año están los informes ya del estado de los recursos naturales y el ambiente de la Contraloría por enfermedades directamente asociadas a la contaminación del aire y las enfermedades respiratorias, EPOC y demás. Entonces, esa concepción antropocéntrica se manifiesta de tal manera que lo que hace es irrumpir con unos movimientos de la naturaleza, con unos tiempos de la naturaleza y con su posibilidad y capacidad de autorregularse. Y cuando eso suceda, nosotros mismos nos volvemos víctimas de nuestro propio invento, o sea, de nuestros propios modelos de desarrollo. La siguiente. Las consecuencias en la mentalidad de Antropos hay muchas, pero desde el informe del panel intergubernamental de cambio climático, que es el grupo de los científicos, siempre nos están actualizando cada año qué está pasando con la problemática ambiental. Estamos escuchando eso desde 1960 y se habló de una conciencia ecológica. Esa conciencia ecológica derivó en muchos foros, en muchos encuentros, en muchas cartas de la tierra, en muchas propuestas. En el primer día de celebración del Día de la Tierra, el 22 de abril del 70, que ahora vamos a ver al final la conmemoración de los 50 años de ese día. Entonces, se habla de una conciencia ecológica, pero ahora visto después de esos 50 y 60 años después, vemos que el deterioro del planeta continúa en muchos casos por algunas acciones de algunos de los seres humanos. Entonces nos hablan de un efecto invernadero, que es el calentamiento global de la Tierra porque está cambiando su temperatura global, el desgaste de la capa de ozono, la pérdida de la biodiversidad.
Los expertos hablan de unos problemas de altísimo riesgo que son los primeros tres. De todos ellos, todos son muy graves, pero porque si hay desgaste de la capa de ozono, los rayos penetran más directamente y entonces el calor y el cambio en general del ciclo de las lluvias, de los veranos y de los distintos movimientos en la tierra y de los huracanes. Nosotros estamos viendo que los huracanes, las tormentas cada vez son más fuertes y a partir del 2 de julio sobre Estados Unidos, Centroamérica y demás. También vemos que el ciclo de lluvias se ha desequilibrado porque hay un desequilibrio en la atmósfera, en el clima, en la manera como se comporta esa atmósfera, y entonces todos son muy graves, pero la pérdida de la biodiversidad, que es la que permite la vida en la Tierra con esa información genética y el equilibrio en las cadenas, en la cadena retrófica, también es gravísimo porque se pierde la información sobre la vida. Y se habla de otros 6 grandes problemas, entre ellos el desgaste de la capa vegetal de la tierra, que es la erosión, conlleva inundaciones, hay contaminación porque hay vertimiento de aguas negras y residuos en general, pues a las fuentes de agua, al suelo y también al aire. También hay contaminación sonora, hay en general una contaminación de la atmósfera que se llama lluvia ácida y se desprende de esa contaminación del aire y se le denomina contaminación secundaria, y cada vez vemos más lugares de la Tierra en donde no se ve el paisaje cercano y en donde caminar, como por ejemplo, por las calles de Tokio, hay en vez de haber unas duchas de abastecimiento de agua, hay unos espacios que tienen abastecimiento de oxígeno para las caretas que utilizan las personas. Entonces, ese es el mundo del futuro. Incluso hace un tiempo, que estamos hablando de las caretas, nos plantean que en el año de 1900, más o menos 62, una revista italiana ilustró una imagen de cómo sería el mundo en el año 2022. Y los seres humanos se transportan individualmente en un coche y ese coche está totalmente cabinado. Esa es la forma de vivir del año 2022, según la imagen de la revista italiana llamada Domenica de Corriere. Entonces, vamos hacia una situación de deterioro cada vez mayor, pero no es suficiente lo que se ha hecho, y eso es lo que estoy pensando desde octubre del año pasado. ¿Por qué no es suficiente toda esa propuesta de conciencia ambiental de los años 60, 70 y todo ese montón de asuntos que se han hecho para que lleguemos a estas consecuencias de un desgaste de la naturaleza que inicialmente se dio por unas causas naturales, pero que el ser humano aceleró con unas formas de obrar, con unas acciones y una manera de explotar la naturaleza y sus recursos en contravía de los tiempos de la naturaleza. La siguiente, por favor. Ahí tenemos unas imágenes que tomé de manera gratuita de Pixabay. Son unas imágenes de la contaminación del planeta, unas imágenes que cada vez son más frecuentes y que las vemos en muchas partes, en Ciudad de México, en China, en Medellín, en algunas partes del este. Tenemos contaminación del aire, tenemos contaminación de los espejos de agua, tenemos islas de plástico a la derecha, al extremo, tenemos seres en los ecosistemas marinos que están ya viviendo en medio de esa putrefacción, contaminación, basura. Tenemos muchas imágenes de tortugas que cogen las bolsas de plástico creyendo que es el alimento y se ahogan, y eso es constante y cada vez es mayor. Sin embargo, ahora vamos a ver una solución, por ejemplo, a las islas de plástico. La siguiente. Bueno, aquí seleccioné
algunos de los títulos de libros o películas que nos han ido alertando desde hace muchos años, pero no ha sido suficiente. Ahí tenemos La venganza de la tierra de Jacques Lovelock, el científico inglés, en 1970. La catástrofe que viene, de Elizabeth Kolbert, la periodista americana, 2017. La última hora, que es una película en donde esa hora es de 11 a 12 de la noche, de un 31 de diciembre, y ya no hay tiempo para salvar el planeta, entre comillas dicen ahí, pero sería para nosotros poder vivir. 6 grados que podrían cambiar el mundo, de la National Geographic, donde nos muestra cada grado de temperatura, lo que significaría en la vida de la Tierra, en los ecosistemas y en la vida del hombre. Mejor dicho, no aguantaríamos prácticamente más de grado y medio. Y de William Ospina, Es tarde para el hombre. Pero hay muchos otros textos. Sin embargo, esto da cuenta de que tanto desde el cine como la literatura siempre nos muestran los escenarios posibles. Esa es una magia que tiene el cine y la literatura. Se anticipa 50 o 60 años a aquello que está por venir si no cambiamos algunos asuntos. Entonces, los destaqué también como para ver ese llamado de atención que nos siguen haciendo desde el arte, desde las esculturas, desde la pintura, desde la literatura, en general las canciones, por ejemplo, con la canción de Miguel Bosé, Gulliver, o de Juanes Ama la tierra en que naciste, o de Manales, de tantas personas, grupos, artistas, cantándole a la tierra y cantándole a su equilibrio que estamos perdiendo. La siguiente. Bueno, ahí están las consecuencias de Gaia, y en las consecuencias de Gaia, como la Tierra, yo pertenezco a la Tierra y la Tierra pertenece al hombre, y hay un vínculo tan estrecho que permite la vida, entonces se cuida la naturaleza, se conservan todos los ecosistemas, se conserva la biodiversidad y la megadiversidad, que es la abundancia de seres diversos que existen en la naturaleza por hectárea. Se conserva entonces el equilibrio de la tierra y se conserva, por lo tanto, la vida. En esta concepción están, por ejemplo, las madres indígenas zenú, que cuando saben que están en embarazo, empiezan a sembrar árboles frutales para que cuando el niño nazca y empiece a crecer, siempre tendrá comida el resto de su vida. Entonces es todo el tiempo una relación estrecha con la naturaleza y el resultado es la conservación. Siguiente. Allí hay una imagen también de unas fotografías de Pixabay gratis, de ecosistemas en equilibrio. Nosotros hablamos de valores agregados. El paisaje nos permite descubrir la belleza de la naturaleza, pero también nos permite en el valor agregado serenarnos, asombrarnos frente a la belleza de lo que hay en el planeta. Miren que todas esas imágenes fueron elegidas a propósito, todas tienen agua, porque si no hay agua, a no ser que la hagamos en el laboratorio, pues no hay vida, porque la vida surgió en el agua hace millones y millones de años. Entonces ahí tenemos agua, aire y tierra, y por ende estaría la flora y la fauna. Es agua que revitaliza, que alimenta los ecosistemas, y que en la concepción de Gaia el agua se cultiva, el agua se cuida y el agua también se puede sembrar, porque hay lugares de la tierra que en este momento no tienen agua y hay conflictos y guerras por el agua. Hay gobiernos con sus ejércitos destinados solamente a cuidar los pozos de agua. Hay guerras de las que se habla ya, que se habla del concepto de bioterrorismo, en donde un grupo somete al otro porque le quite el agua, porque le envenene el agua,
porque lo obliga a salir a buscar agua desesperadamente y cuando salen los matan. Ese concepto surge en 1992 en Yugoslavia y cada vez está siendo más frecuente. El control, de hecho ya lo vivimos en la privatización del agua en muchas partes del mundo. En un momento dado fue impensable que el agua se fuera a vender, que el agua se almacenara en unas botellas y que el agua se comprara, porque el agua se supone que es un bien y que es un bien público y que el agua sería de todos. Pero eso no es así. Y nos acostumbramos a comprar el agua y a ver eso como lo más natural, pero en la concepción general de la vida, el agua sería el elemento vital al que cada ser, desde lo ideal, tendría acceso y tendría derechos. Sin embargo, eso no es así. Hay lugares de la tierra donde hay turismo cuando se puede, y ese turismo tiene los turistas gran cantidad de agua mientras la gente alrededor se muere de la sed. Y hoy se habla de un mundo de la sed y se habla de un estrés hídrico, es decir, el estrés hídrico es la escasez de agua que existe en muchos lugares de la tierra, y eso ya está analizado y estudiado, cuáles serán los lugares que van a carecer de agua, que ya carecen de agua y que se había pronosticado. Y también hay un concepto que se llama el agua virtual. ¿Cuánta es la cantidad de agua que se requiere para que un plato de comida llegue a la mesa donde nos sentamos a comer? Es el agua que no se ve. ¿Cuántos litros de agua se tomó tal ser vivo para llegar luego a que estuviese en el plato de la comida? La idea no es que no comamos, ni que no comamos determinados alimentos, sino que reflexionemos sobre la importancia del agua, porque cada que nos sentamos a comer, ahí está presente de manera virtual y no la vemos toda la cantidad de agua que se requirió para sembrar un cultivo de arroz, un cultivo de trigo, para que llegara una parte de carne, de cualquier tipo de carne, esos seres fueron alimentados, se regaron los pastos, para que veamos la relación entre todas las actividades y lo que nos da el planeta. Y en este caso, el recurso agua. Entonces, esta es una imagen, son unas imágenes que muestran esa concepción Gaia. La idea tampoco es que no se toque, pero se intervienen los ecosistemas con una tendencia que existe hoy que se llama la telemática, o en general es la inspiración que la naturaleza nos puede generar para inspirarnos en ella, diseñar, proponer, resolver desde la misma naturaleza. Es decir, cómo de la observación de las aves surge un helicóptero, cómo de la observación de unos cangrejos surge un tanque. En fin, todo lo que la naturaleza todo el tiempo nos está mostrando y nos retroalimenta, y cómo podría esa bioinspiración darse. De hecho, hoy la bioremediación, que es resolver el problema de la contaminación a partir, por ejemplo, de bacterias, se da inspirado en la naturaleza, que las bacterias degraden los derrames de petróleo que se dan en el planeta en algunos casos, o que degraden en una planta de tratamiento de aguas residuales toda la contaminación que se tiró a una quebrada o a un río en una ciudad, en este caso en Medellín, en el río Medellín, la planta de San Fernando frente a la mayorista. La siguiente. Bueno, en esta propuesta entonces, el cuidado de la vida requiere un cambio de pensamiento en la manera de ver, de sentir y de relacionarnos con la naturaleza. Porque si la observamos como el ser, en la tendencia Gaia, en la propuesta Gaia, que nos da la vida y que nos permite nuestra vida, porque nos da todo el alimento, el oxígeno en equilibrio, el agua y demás, entonces sería necesario una forma diferente de ver, de sentir y relacionarnos con la naturaleza. La siguiente. Bueno, en esa propuesta entonces nos enfocamos en un proceso que habla de la ética ecológica,
yo planteo que no de la ética ambiental, porque yo relaciono la propuesta de la ética ambiental con el concepto de ética superficial eh, que encontramos en la propuesta de Arne Naes en los años 70. Cuando él va a hablar de contaminación superficial y contaminación profunda, él dice que nos dedicamos a ver solo por encima las problemáticas que tiene los recursos naturales y el ambiente y no penetramos en sus verdaderas causas. Entonces, Arne Naes plantea una propuesta de la ecología profunda. Yo tomo de este autor algunos aspectos sin llegar pues a lo drástico y radical de la propuesta posterior de la ecología profunda, y es que requiere un proceso de una ética ecológica aquí, como un proceso ecológico sería el cuidado de la casa, el cuidado del hogar, el cuidado de todo lo que tenemos. Y recuerden que en Michel Serres la oiquía es la casa grande y el oikos es la casa pequeña. Entonces la reflexión es cómo nos relacionamos nosotros con cada uno de los recursos naturales. Una forma de saberlo y de hacer, de sacar conclusiones es realizar el ejercicio de hacer la huella ecológica. Cada uno puede pensar en entrar a Google y buscar hacer mi huella ecológica. Y en mi huella ecológica nos preguntan nuestra relación con el agua, con la energía, con el transporte, con los residuos. Nos preguntan cada detalle. ¿Se transporta solo? ¿Lleva varias personas? ¿Tiene el auto equilibrado? ¿Oxígeno suficiente? ¿Aire suficiente en las llantas? ¿No está cargado de peso? Nos preguntan muchas cosas y en ese yo con yo las respondemos. Y al final nos dice cuál es nuestra huella ecológica y cuántos planetas se necesitarían para que vivamos como vivimos, o nos va a decir que nuestra huella ecológica realmente es muy pequeña. Nos pregunta, por ejemplo, cuando viajamos en avión, ¿qué prácticas tenemos? Porque la idea no es no hacer, no desplazarse, no usar, sino cómo nos desplazamos. Tenemos en cuenta unos aspectos que normalmente no los pensamos, no los reflexionamos, no los detallamos. Entonces, una forma de ver ese proceso de la ética ecológica para ese pensar, sentir y obrar de una manera diferente, en este caso sería medir la huella ecológica de cada uno. Y ahí nos muestra la cantidad exageradísima de agua, por ejemplo, que gastamos cuando hay personas en el mundo que gastan 20 litros de agua al día, otros no tienen, y nosotros podemos gastarnos en un hogar 260 litros o 300 litros, que también eso se mide de acuerdo al número de personas, al número de días que llegan en la cuenta de los servicios, y eso se hace una conversión y nos muestra la cantidad de litros de agua que nos gastamos. Otro ejercicio que podemos hacer es la mochila ecológica. Pensar lo que tenemos puesto cada día, los zapatos, un jean, una blusa, una camisa, una mochila, un bolso, un morral, y pensar eso que tenemos ahí en ese momento dado, cómo fue hecho, cuántos litros de agua se gastó, y nos va a mostrar cuál es el peso que nosotros cargamos cada día sobre nuestro cuerpo de los recursos naturales. En general, en el mundo capitalista occidental en el que nosotros vivimos, en donde hay un consumismo constante de compra de cosas que a veces no necesitamos, pero coleccionamos, en ese mundo la mochila ecológica pesa demasiado. Ese es otro ejercicio que podemos hacer para ver que nosotros estamos en ese antropos y tal vez podríamos regresar a una propuesta y a una mentalidad Gaia con unas relaciones que tengan de lo uno y de lo otro y podamos hacer un equilibrio. Porque el ser humano también siempre ha necesitado consumir. El consumo quiere decir el gasto de aquellas cosas que con el uso se extinguen o se acaban. Entonces, el ser humano siempre ha necesitado consumir, desplazarse, vestirse, en un momento dado en ese proceso evolutivo, alimentarse. La reflexión es cómo lo está haciendo hoy.
Entonces, en esta propuesta del proceso de ética ecológica, esos 3 ejercicios nos llevan a una introspección que nos permiten tener unos resultados de nuestras acciones sobre la naturaleza. La mochila ecológica, la huella ecológica, que nos va a mostrar también cómo es nuestra relación con todos los recursos naturales. Siguiente. Bueno, aquí tenemos entonces como unos huevitos, pueden ser unos huevitos de tortuga donde nacen los neonatos. Pues de hecho me imaginé eso porque yo he estado en Playona, que es un lugar que pertenece al municipio de Acandí, en el Urabá Chocoano, y allá vienen las tortugas caná cada año a depositar sus huevos para luego salir al mar. Cuando se hace ese ejercicio, ellas nacen antes de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde, que el sol no es tan fuerte. Una de las causas por las que están en vía de extinción es que cuando ellas salen de las cáscaras de huevo, van a ir a desplazarse hasta la orilla del mar para penetrar en él, y el basurero es tanto que no las deja llegar. Entonces nacen y empiezan a caminar y están como mareadas y tienen que traspasar montañas de basura. Y la playa se limpia y al instante está lleno de basura. Entonces uno las pesa, las mide, las marca, pues les pone un chip para hacerle seguimiento, las mete en una carreta y en esa carreta las lleva hasta el agua para poderlas depositar allí. Entonces, tejer la vida es pensar en ese proceso de la ética ecológica, cuáles son mis acciones en el día a día, pero no como un asunto radical y desde la mística, sino como una relación consciente con lo que nos conecta con la vida y lo que nos permite vivir y apreciar este planeta que todavía sigue siendo tan bello en algunos ecosistemas. Entonces, tejer la vida es pensar de una manera sostenible. Sostenerse es equilibrar, permitir que haya una relación, por ejemplo, como en la siguiente concepción. En la concepción Gaia, cuando se va a poner un clavo en un árbol, el indígena le pide permiso al árbol para poner el clavo y busca cuál es la parte del clavo, del árbol donde ese clavo tendría menos consecuencia, entre comillas, menos dolor. Eso parece exagerado. El hombre blanco en general, en algunos casos, lo que hace es que llega y dice, pongo el clavo donde yo quiera porque yo soy el amo y dueño de todo esto y es mi propiedad privada. No se detiene a pensar cómo podría ser esa relación con ese árbol para de él hacer un uso sostenible. Cuando el indígena va a talar el árbol, le hace un ritual, lo va cortando de a poco, lo va cortando de a poco y lo va recibiendo de a poco hasta que lo acuesta. Nosotros cogemos una motosierra y cortamos por cualquier lado. Esa es la diferencia entre la concepción Anthropos y Gaia. Entonces la sostenibilidad permitiría al menos detenernos a pensar cómo lo hacemos, de qué manera, cuál será la mejor forma de interactuar con la naturaleza. También el asombro frente a la vida y a los procesos que brotan espontáneamente en ese concepto de physis o naturaleza que tenemos. Es cuando la vida brota permanentemente, dejamos de mirar una planta y al otro día decimos, ve, ya tiene una flor y yo no me había dado cuenta. Es también el cuidado entonces frente a la vida, por eso se llama tejer la vida. Nosotros siempre hablamos del tejido de las arañas y de tantos tejidos que hay en la naturaleza, y ya hablamos de tejer las comunidades y de tejer el dolor y de elaborar los procesos de las masacres, de los secuestros, de la violencia, de la crueldad, y de dónde trasladamos ese concepto del tejer. Entonces, tejer la vida, ¿dónde se teje la vida? En la casa. ¿En cuál casa? En la casa pequeña y en la casa grande. A través entonces, si nos podemos devolver del cuidado, del asombro, para hacer un proceso de sostenibilidad, de ser sostenibles con la naturaleza, viviendo con ella,
potenciando la naturaleza y llegando a un concepto que vamos a ver más adelante. La siguiente. Bueno, en la siguiente diapositiva en la siguiente, crisis civilizatoria. Nosotros estamos escuchando mucho el concepto de crisis civilizatoria. Se supone que somos el Homo sapiens sapiens, ya nos pasamos de allí, somos el Homo ludens que crea las estrategias, somos un montón de homos hoy supremamente avanzados y muy civilizados para algunas cosas, pero nos están hablando de una crisis civilizatoria. Últimamente he leído mucho sobre ese concepto. Hay un deterioro del planeta y una necesidad de una nueva relación con ese planeta, con ella, porque yo siempre pienso en la naturaleza y por eso, aunque planeta sería masculino, con ella es la naturaleza, del cuidado de la casa de todos los seres vivos. Hay un deterioro y hay que hacer algo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Y hay una propuesta muy interesante que viene de los griegos con otros conceptos y de otras maneras, pero que habla del concepto del buen vivir. Es volver al concepto de armonía como el equilibrio entre el ser humano y su entorno desde un sentido integral. En el trabajo de la tesis de la maestría, el concepto de armonía que trabajo es el concepto de los griegos con H. El concepto de armonía que incluso se relaciona también con la armonía en la música. Es un concepto muy completo que encierra, digamos, el vacío, que contiene todo, lo que implicaría el concepto del buen vivir. Últimamente he leído mucho también sobre el concepto del buen vivir en los indígenas de América del Sur, en la lengua quechua. ¿Qué significa buen vivir? Para los indígenas del Perú, del sur de Colombia y en general en la concepción Gaia. Significa todo. Por eso dice el concepto de armonía, no solamente la armonía del paisaje, sino que esa armonía del paisaje muestra el interior del ser humano en la relación que tiene, que proyecta en su accionar con todos los seres vivos. Entonces, ese ser humano y su entorno, hay el concepto de entorno desde los griegos como en-torno, que es la totalidad, lo que está alrededor, y todo lo que implica, porque la vida implica un conjunto de un entramado, por eso hablamos del entramado de la vida, del tejido de la vida, implica un todo. Y ahí una reflexión frente a nuestras pequeñas acciones. Sin volvernos pues místicos y radicales, lo repito como lo dije ahora, pero sí cuáles son nuestras acciones frente a lo que hacemos, frente a lo que compramos, frente a lo que elegimos, frente a lo que construimos, ahí frente a lo que estudiamos, frente al ejercicio de la profesión, cómo diseñamos, cómo planeamos las obras, los megaproyectos, el trazado de las vías, planeamos las rutas por donde transitan los autos. No, nuestras ciudades están hechas en contravía a la naturaleza. Por eso encontramos obras que son unos elefantes blancos que no sirven, megaproyectos que atentan contra los ecosistemas y se derrumba el puente, se inunda el espacio, entamboramos, canalizamos la quebrada, la enderezamos, le ponemos cemento al lado y lado, la quebrada se entambora y después cerquita al jardín botánico, cuando llueve, la quebrada se sale de esos muros
busca su propio espacio y se lleva todo por delante. ¿Por qué? Porque en nuestro accionar pusimos el tiempo del ser humano y la relación antropocéntrica sobre la forma como la naturaleza sigue sus ciclos y sus cursos. Entonces, en este concepto del buen vivir, se requiere una observación de la naturaleza, un estudio de la naturaleza, un conocimiento de la naturaleza, para desde lo que estudiamos y hacemos, planear con la naturaleza, diseñar con la naturaleza, construir con la naturaleza, porque si no, construimos una casa o un edificio en cualquier estrato en nuestra ciudad y esa casa va a tener ausencia de ventanas en este clima tropical con un solazo todo el día y cuando entremos a ese espacio se van a tener que prender todas las luces de la energía eléctrica en la que al usarla también gastamos agua, que es un bien muy preciado. Y eso es un caso de la vida real que lo he visto en Medellín. Construimos en contravía a la naturaleza. Entonces, por eso, esa concepción Gaia requiere observar, conocer, planear, diseñar, anticiparse, construir, y por eso hablamos de sostenerse en armonía con los tiempos de la naturaleza, con sus ecosistemas y con su vida. Bueno, la siguiente. Entonces, no sé por qué no me salí de la pantalla y la tengo más pequeña, pero bueno. Entonces, aquí en esta propuesta es la unidad entre todo en general lo que hay. Por eso es un círculo sobre el agua, porque es la unidad. Nosotros, un concepto muy importante en la concepción de Gaia es la unidad, o sea, es la estrecha relación que existe con todo en la naturaleza, incluso retomando los principios de la naturaleza, uno de ellos que todo va a parar a alguna parte, el plástico que tiro aquí en algún lugar, luego va a ir al mar a afectar la vida de las tortugas caná, porque gran cantidad de botellas de plástico encontramos en esa playa de Playona. Entonces es una mentalidad de unidad, de relación entre. Por eso siempre hablamos de entramados, entretejidos de la vida, ecosistemas que se retroalimentan, cadenas retróficas que todo el tiempo están en relación, y por eso hablamos de que cada ser vivo tiene un nicho ecológico, es decir, un papel o una profesión en la naturaleza. Si nosotros encerramos un sinsonte en una jaula desde pequeño, el sinsonte deja de hacer su trabajo en la naturaleza. Y el trabajo de ese sinsonte es ir sembrando y regando, regando las semillas por todo un lugar, y ese sinsonte en 6 meses sembró un bosque, digamos así, permitió que brotara la vida y que existiera un bosque completo. Nosotros desde la concepción Gaia encerramos un turpial, encerramos un sinsonte, encerramos un loro y lo tenemos allí porque, cierto, él está para mi beneficio, para que yo vea su belleza y para que yo le diga que hable y que repite, en el caso del loro. Pero en la concepción Gaia, el sinsonte, el turpial y el loro tienen unos oficios, un nicho ecológico en la naturaleza y están ahí para hacer su labor. En el caso de los corales, que la barrera coralina está en mucho peligro y los corales en general, porque con el aumento de la temperatura del planeta, si pasa en 29 grados, los corales que nos muestran esa diversidad de colores se mueren, en muchos casos los vemos blancos. Los corales son una de las posibilidades de ser la casa de muchos seres vivos, pero además son los únicos que detienen de cierta manera la velocidad de los tsunamis, igual que los humedales, pero estamos acabando con esos 2 ecosistemas. Entonces,
qué va a pasar con las costas y con la parte continental. Bueno, en el caso también del calentamiento global, nosotros sabemos que se están derritiendo los polos y que está subiendo el nivel de las aguas del mar. La escala en proporción es, por 1 centímetro que sube el nivel del agua, es 1 metro de agua que penetra en la parte continental. Y ya hay unas perspectivas de los lugares de la Tierra que podrían desaparecer o inundarse. De hecho, hay unos lugares que ya están pues digamos, en peligro, en grave peligro. Entonces eso nos va mostrando unas consecuencias de nuestras acciones sobre especies, sobre ecosistemas, porque nosotros hablamos de biodiversidad ahora, y la biodiversidad es genética. En Colombia tantas clases de frijoles, 110, tantas clases de papa, tantas clases de yuca, genética, en vegetales, en animales, en fin, ecosistémica. Colombia, gran diversidad de ecosistemas. La biodiversidad es también étnica y cultural, como en el caso de nuestro país. Es decir, hay muchos tipos de biodiversidad, por eso es uno de los problemas más graves en esta problemática ambiental. Bueno, la siguiente. Ya no hay siguiente. Ya no hay siguiente, por eso, pasamos entonces, por favor, frente al tablero, a la imagen de, ahí hay un link que es Gaia, la imagen de Gaia. Gracias, doctor. Sí, esa imagen, pongamos el clic en la imagen de Gaia. Abajo en la imagen nos permitiría de pronto agrandarla. Y si no, la vemos así, esa. Es esta imagen. Esa imagen que es la diosa griega de la vida. ¿No permite agrandarlo? Bueno, porque es la que da todas las condiciones. Se llama Gaia o Gea y es la diosa griega, es la madre tierra, porque ella permite todas las condiciones para que exista la vida. Y eso es lo que podemos reflexionar, cómo permitir que exista la vida. Bueno, luego hay un video muy corto de un chico hoy tiene 25 años, pero él empezó a los 16 años. Es holandés. No sé si nos abrirá Espérame, como no le habíamos puesto sonido, espérame a ver. ¿Escuchan? ¿Escuchas? Sí, sí. Listo. If you're serious about your business, you need to build systems. We have to find a great tool like money.com to do it. There is a lot of plastic in the oceans. It's scary, guys. Over. There is a lot of plastic in the oceans. It's scary, guys. Over. Our research found that there is about 80 million kilos of plastic floating around. Even though by count, most of these pieces of plastic are small, if you look at it from a mass perspective, actually most research found that there is about 80 million kilos isn't microplastic, but it's large plastic. Even though by count, most of these pieces of plastic are small. When you think about it, if you look at 8% mass of plastic that are already microplastic, the debris they used to be large objects as well, but because of UV light, it breaks down into smaller and smaller pieces, becoming harder to clean up and magnifying the impact of the problem. Because when you think about it, those 8% of plastic that are already microplastic, they used to be large objects as well, but because of UV light, it breaks down into these smaller and smaller pieces, becoming harder to clean up
and magnifying the impact of the problem. Bueno, entonces ahí teníamos una imagen del trabajo de Boyan Slat, el joven holandés que limpia los océanos. Este joven comienza a los 15 años pensando en la idea desde mucho antes. Ya él desde niño diseñaba y hacía muchas cosas, y él empieza a estudiar ingeniería y se retira de la universidad, y a los 16 años empieza a pensar cómo resolver el problema de las islas de plástico que están sobre distintas partes del planeta, especialmente en el Océano Pacífico, y que están afectando la vida marina, pero también la vida del ser humano, porque muchas de esos plásticos están llegando en pequeñas partículas. Estos seres vivos están comiendo esas micropartes de plástico y nosotros estamos comiendo estos seres vivos del mar, cualquiera que sea. Entonces él inicia una propuesta, busca unos patrocinios y los obtiene, presenta el proyecto, obtiene el patrocinio y crea esta empresa que es por el océano, por la limpieza de los océanos y la conservación. Si ustedes buscan la biografía de él, él ya se ha ganado muchos premios muy importantes en el planeta, demasiado reconocimiento a sus 25 años, y se plantea que pues esto cuesta mucho dinero y podría lograrse. Bueno, en parte elegí esa historia de vida de Boyan Slat para mostrar cómo en el momento actual hay muchas, él es un ejemplo de muchas de las personas en el mundo que están haciendo algo por resolver la problemática que hemos creado. Problemáticas que nos dimensionan, que son muy difíciles y que conllevan unas acciones para nosotros que van en detrimento de la vida de los seres humanos y del resto de los otros seres vivos. Es decir, recuerden la flecha del boomerang que va, la lanzamos y se devuelve, pero se devuelve y nosotros somos víctimas de nuestro propio invento. Hoy hay una campaña muy fuerte en el mundo por evitar el plástico, por sacar el plástico de circulación. Nosotros decimos que entonces se van a quedar sin empleo las personas que tienen las empresas de plástico, pero incluso hay una tendencia, y es que hoy no se habla de reciclaje, se habla de suprarreciclaje. Eso lo pueden encontrar en un video que se llama 100% hecho de basura, en un texto que se llama De la cuna a la cuna, en un concepto que se llama metabolismo, economía de metabolismo, que es hacer, diseñar, convertir todo en recursos, en residuos que vayan directamente a la naturaleza y que no tengan incluso que ser procesados. ¿Qué le pasaría a países como Suecia, que el 99.9% de su actividad es el recoger la basura de Inglaterra y de otros países para hacer energía? Pues tendríamos que crear nuevas inventivas, nuevos asuntos para transformar esta relación con el planeta y resolver, por ejemplo, el problema del plástico. Es un ejemplo de muchas otras tendencias hoy en el mundo, como el circuito corto, que es comprar cosas que estén cerca a nosotros, de excelente calidad, y el precio es que va de $20 a que si lo compramos en otra parte valdría $200. Son tendencias desde los conceptos de simplicidad radical. Es vivir, pero vivir llegando al concepto del buen vivir. Ahí hay un link
está en francés, es un libro que también se encuentra ya en la red, traducido al español, el proyecto del buen vivir de la Unión Europea, y ese buen vivir empieza por una reflexión para intentar cuidar esos recursos naturales, porque si los recursos naturales escasean y escasean las condiciones para la vida, como muestran en 6 grados que podrían cambiar el mundo, pues de dónde queda la vida del ser humano y dónde queda todo. Porque algo que es muy importante es que reflexionemos. Todas nuestras actividades están relacionadas con la naturaleza. Si hay una inundación, eso nos afecta. Si no hay costas, eso nos afecta. Si la radiación es mayor, nos afecta. Y eso nos determina la cultura, la manera como vamos a vivir los seres humanos, la forma como nos vestimos, que está haciendo mucho calor, cambie el tipo de ropa, que no puede salir sin antisolar, que oculte los ojos de los rayos del sol porque afectan mucho más y enferman de pterigios, de la visión central, de la mácula. Nosotros tenemos unas enfermedades que dan en los ojos precisamente por la intensidad de los rayos del sol, sobre todo en zonas como Urabá y el Chocó. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a las condiciones de cómo va cambiando la naturaleza. No solamente qué comemos, qué llega a nuestra casa, sino que si no tenemos comida, la vamos a hacer en un laboratorio y seguramente, pues ya de hecho se hace mucha cosa en el laboratorio, pero podremos acceder todos a esas condiciones de que el agua se haga en el laboratorio, la comida también, y nos llegue por un tubo como nos llegue el agua. Entonces, la propuesta frente a este de Antropos Agaya, el cuidado de la vida, es que nosotros pensemos qué podemos hacer en nuestras acciones del día a día de manera muy sencilla. Bueno, vamos a mostrar si se puede al menos la imagen del texto del buen vivir. Ahí va, esperen que está abriendo. Bueno, gracias, doctor. Es esa. El buen vivir tiene 3 capítulos, pero especialmente el segundo capítulo es el que nos puede interesar a nosotros, que es todo lo que tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales y la importancia de la biodiversidad en el planeta para la existencia de la vida. Ustedes lo pueden buscar en la red, lo encuentran en español con la traducción y ahí perfectamente pueden consultarlo. Vamos, gracias doctora, al otro link que nos muestra el Día de la Tierra, 22 de abril del 2020. ¿Me salgo de acá? Sí, porfa, y vamos al siguiente. Bueno, ahí en el siguiente, que hay una imagen, vamos a bajar un poquito, por favor, despacio. Entonces nos muestra la celebración de la Tierra después de los 50 años de haber creado el Día de la Tierra. Eso es muy importante porque es la primera vez que se le reconocen derechos a la Tierra. Incluso pues se plantea que el Día de la Tierra debiera ser todos los días. Bueno, vamos bajando lentamente para que esa imagen, para que vayamos más abajito, hay un pequeñísimo video que nos va a mostrar el planeta Tierra. Más abajito, y es ahí. Pongo el video. Sí, por favor. Debe tener volumen, pero en general el video muestra los cambios en la Tierra.
bueno, es un contraste entre los ecosistemas en equilibrio y las problemáticas ambientales que se han generado. Por ejemplo, antes veíamos el ojo de un huracán, de una tormenta tropical. Entonces, nos está la ONU y en general las organizaciones internacionales nos están haciendo como un llamado a que veamos la belleza de la Tierra, su equilibrio, pero también las acciones que han hecho una ruptura en ese equilibrio y nosotros frente a eso, ¿qué pensamos o qué hacemos o si nos quedamos simplemente impertérritos, o sea, sin un obrar, sin un accionar? Entonces, el título es de Anthropos Gaia, el cuidado de la vida, y la reflexión última sería ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para relacionarnos de una manera de cuidado con los recursos naturales y con el planeta Tierra? ¿Qué podríamos hacer desde nuestra casa con el uso del agua, de la energía, en la forma como consumimos, como compramos, en general? No es una receta ni son unas propuestas de que hay que hacer determinada acción, sino reflexionar sobre nuestro lugar en esta casa planetaria, en esta casa común de los griegos que el Papa Francisco también retoma, nuestro lugar en la casa pequeña y, como decía Greenpeace en la década de los 70, piensa mundialmente y actúa localmente. Y aunque se plantea que una golondrina no hace verano, la idea es que pensemos desde nuestro accionar en el día a día, en lo cotidiano, nosotros, ¿qué podríamos hacer? En el mundo hay muchos grupos, poblaciones, ya hay corrientes y propuestas que están buscando otra forma de vivir diferente. Y en ese vivir diferente, la relación con los seres vivos y con los seres humanos que hemos dejado también atrás. A mí me impactó mucho un informe que dieron en estos días de que la élite americana está volviendo, está alejándose un poco de los computadores y demás, y están llevando a sus hijos a que vuelvan a jugar con los niños y a que se relacionen con ellos sin la presencia constante del computador. Eso lo están haciendo algunas comunidades y uno dice, ¿por qué? Y ellos dicen porque está creando tal adicción que ya no se vive para la relación con los seres vivos. No necesariamente llegar a ese extremo. Lo que quiero decir con eso es que hay una búsqueda del ser humano por vivir de otra manera porque siente que lo que está viviendo, como está viviendo, no es suficiente y las condiciones actuales nos lo están demostrando. La fragilidad de la vida, la finitud de la vida y que la vida cambia también en un instante. Entonces la reflexión final es esa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podríamos hacer desde donde estamos, con los que vivimos, desde lo que estudiamos y en general, qué podríamos hacer para cuidar el planeta, pero porque la idea es que nos cuidemos nosotros, es decir, el cuidado de sí, desde la ética, el cuidado de sí para cuidar a los otros seres vivos y cuidar a lo otro, que en este caso sería la naturaleza. Y por lo tanto, la creación de una cultura, de una relación con la naturaleza que implique un cuidado. Entonces ahí estaría lo otro, la naturaleza y la cultura. Y esa es la base de la ética también. Y creo que ahí finalmente entonces terminamos.